El día de hoy, en la entrevista, está con nosotros el doctor José Luis Garibaldi Zamora. Él es director general de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud en nuestro estado. Y vamos a platicar del Día Mundial de la Salud Mental, a llevarse a cabo el próximo 10 de octubre. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su valiosa invitación. La salud mental es un tema pues que siempre ha estado presente en los problemas de salud mental y la conciencia ante la importancia de este tipo de salud, que es igual de importante como la salud física. Y pues en el marco de este próximo Día de la Salud Mental, cuéntenos, doctor, ¿cómo estamos en el estado de Sonora y en México en cuanto a la salud mental? Bien. Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en cuanto al número de atenciones que otorgamos por situaciones de depresión, de ansiedad, de adicciones, estamos en un nivel similar en la tabla media más o menos del país. Esto en gran medida porque recordemos que a partir de la evolución sociocultural y de los nuevos estilos de vida se han venido debilitando factores protectores que favorecen para que las personas, sobre todo la población vulnerable, que son adolescentes y jóvenes, queden más predispuestos y con más posibilidad de desarrollar problemas emocionales, de adicciones, de violencia psicológica, con un evidente deterioro en la calidad de vida. ¿A qué se debe, doctor, este cambio? Muchos de nosotros decimos, o nuestros padres o nuestros abuelos, por ejemplo, pueden haber mencionado, en nuestros tiempos no había tantas situaciones de salud mental, vivíamos de todo también y pues se consideraban un poquito más fuertes en cuanto al tema de salud mental. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Hay un cambio realmente o ahora se expone más? Bien, recordemos que los nuevos estilos de vida favorecen para que haya menos convivencia familiar, para que haya más exigencias sociales de logros, de recursos, de poder adquisitivo. También hay más autoexigencias. Todo esto favorece para que se incremente una sensación de insuficiencia, de frustración, de sensación de estrés o amenaza que provoca que las personas más fácilmente queden en una situación de inestabilidad emocional y al mismo tiempo también más predispuestas hacia la inconformidad, el enojo fácil y la violencia psicológica. ¿Esta autoexigencia puede tener que ver también con las redes sociales, doctor? Con lo que se ve, me ha tocado platicar con personas que deciden cerrar redes sociales por el tema de no estar viendo los logros de otras personas, el estilo de vida de otras personas a las cuales a veces no tenemos el mismo acceso. Inevitablemente que sí. Recordemos que el 40% de la información en redes es imprecisa, inadecuada o incorrecta, de tal manera que esto hace generarle a las personas una sensación de insuficiencia o de mal estilo de vida, cuando en realidad pueden llevar un estilo de vida de mucha calidad. ¿El número de personas que se dedican a la salud mental ha aumentado o se ha mantenido? Y en cuanto a la demanda, ¿cómo estamos en cuanto a profesionistas y demanda? Estamos incrementando el número de elementos que colaboran hacia la salud mental. De hecho, es uno de los acuerdos nacionales en donde en todas las unidades de salud, no solamente las de salud mental, como son centros de salud, hospitales de segundo y tercer nivel, se habiliten áreas especializadas para la atención de salud mental, evidentemente con profesionistas capacitados. Doctor, ahorita nos decía que muy contento de estar acá con nosotros, gracias por responder a esa solicitud, porque es muy necesaria la difusión en cuanto a este tema. ¿Nos puede hablar más de eso? Sí, recordemos que necesitamos fomentar y promover la importancia de la salud mental. Por esto mismo la Organización Mundial de la Salud determinó que el estado de salud, como definición o concepto, es el completo bienestar físico, mental y social, de tal manera que requerimos estar trabajando, estar invirtiendo en esfuerzo, en tiempo para la salud mental. Uno de los factores protectores que se han debilitado es que cada vez tomamos menos descansos, cada vez nos permitimos menos interactuar con las demás personas, dormimos menos horas y todo esto impacta de manera importante la salud emocional. ¿Cuántas horas debemos dormir para poder contribuir a nuestra salud mental? Depende de la edad, pero en personas adultas en promedio deben de ser entre 7 y 9 horas según la necesidad de cada quien. ¿Podemos ver entonces una afectación a nuestra salud mental luego de pasar meses durmiendo menos? Se ha evidenciado que el no tener una buena calidad de sueño aproxima de manera importante, sobre todo para trastornos de ansiedad,
trastornos depresivos y problemas de personalidad. La alimentación también es muy importante, doctor. Influye mucho, lamentablemente, dentro de los nuevos procesos de producción para los alimentos se ha evidenciado que por los conservadores o las formas de producción, los alimentos tienen menos vitaminas, menos minerales, tienen menos ácidos grasos de cadena larga y todo esto favorece para que las neuronas trabajen con menor calidad y con esto se aproxima una problemática emocional. Así es, muy importante por ello el buscar atención médica para que dé las recomendaciones específicas para cada una de las situaciones que se estén viviendo. ¿Qué hay de este tabú que había antes, doctor, en cuanto a buscar la atención de un profesional en la salud mental y también en cuanto a esa educación desde los hogares, desde los padres de familia? Efectivamente, uno de los conceptos que más afectó la atención en salud mental fue precisamente el estigma social. Afortunadamente, a partir de la situación trágica de la pandemia, hubo una conciencia social en todo el mundo que permitió una mejor aceptación y apertura para recibir una evaluación en salud mental, pero todavía encontramos cierta resistencia, sobre todo en generaciones más avanzadas. La población juvenil tiene más apertura para recibir atención en salud mental y esto es tremendamente importante porque entre más temprana sea la integración del diagnóstico de una persona, mejor pronóstico tendrá en su tratamiento. ¿Se podría decir que al día de hoy, doctor, la atención en cuanto a la salud mental está ya normalizada o todavía hay trabajo que hacer al respecto? Todavía tenemos cierta resistencia porque, por ejemplo, encontramos que hay mucha apertura de los papás para llevar a los hijos, infantes y adolescentes a recibir evaluación y tratamiento, pero en ellos mismos se sigue presentando cierta resistencia, de tal manera que necesitamos que todas las personas en todos los niveles de población identifiquen que resulta sumamente enriquecedor recibir una evaluación para a partir de ello determinar si la situación emocional, conductual, existencial que tienen es transitoria y se modificará sola o si requieren algún tipo de intervención. Vemos hoy en día también más personas en nuestros círculos cercanos que reciben una medicación, que ya no es solamente ir a terapia con un psicólogo, sino también tienen que dar ese paso hacia la psiquiatría y tienen que empezar a tomar una medicación, que muchas personas todavía se asustan con esto, pero también es parte de una conciencia de la importancia de salud mental y que a veces simplemente lo necesario es esa medicación para poder avanzar en los procesos de salud integral, doctor. ¿Qué nos dice acerca de esto? Efectivamente, en materia de salud siempre pretendemos ser no invasivos. De inicio siempre buscaremos que las personas se puedan sentir bien sin tomar ningún tipo de fármaco, pero hay un porcentaje de la población que ya tienen perturbación o afectación neurológica que va a ser muy difícil que se pueda modificar con estrategias de conducta y en este tipo de personas es en quienes sí se requerirá alguna prescripción farmacológica. ¿Qué van a hacer este mes desde Salud Mental del Gobierno del Estado de Sonora? Realizaremos diversas actividades en todos los contextos académicos, civiles, públicos, de tal manera que buscaremos seguir promoviendo lo que es la salud mental. Tenemos 3 temas prioritarios que son suicidio, adicciones y violencia familiar. Tenemos campañas en estos 3 temas y a final de mes estructuraremos la jornada anual de salud mental en donde traeremos expositores de todo el país para que nos otorguen enriquecedoras conferencias con temas actualizados en materia de salud mental. Temas muy importantes, recapitulamos lo que nos dicen los 3 temas en los que se van a basar: suicidio, adicciones y violencia familiar, 3 temas en los que se ve muy fuerte el impacto de problemas de salud mental en nuestro estado, en el país, en el mundo entero. Muy importante tocarlos a fondo y así es como se va a llevar a cabo este programa de conciencia, este mes en particular, pero debe de ser durante todo el año y compartirlo con nuestros familiares y amigos. De allá en casa los invitamos para que también se comuniquen con nosotros y nos digan qué han observado respecto a este tema, si tienen algunas preguntas también, y aquí las vamos a hacer llegar a las y los expertos. Muchísimas gracias, doctor, Muchas gracias por su invitación.